Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. El helado de cannabis no es una tendencia artesanal, es un desafío profundo de farmacología y tecnología láctea. Hoy analizamos exactamente eso. La industria alimentaria se encuentra en un punto de inflexión. Durante años, vimos un mercado dominado por recetas inexactas y procesos que resultaban en dosis completamente erráticas. Pero eso terminó. Hoy, consumidores y pacientes exigen precisión científica. ¿Cómo lograr que un cannabinoide hidrofóbico sea biodisponible en una matriz congelada sin sacrificar el perfil organoléptico? Hoy entramos de lleno en la ciencia de las nanoemulsiones, la estabilidad térmica a -20 grados Celsius y cómo todo esto configura una oportunidad industrial sin precedentes. Nuestra hoja de ruta de hoy es directa. Revisaremos el desafío de formular helado de cannabis, la química de la grasa, el control de la estabilidad térmica, el secreto de las nanoemulsiones y, finalmente, la regulación y oportunidad de mercado en Latinoamérica. Comencemos. Para dimensionar esta oportunidad, debemos entender la barrera técnica fundamental. ¿Cómo hacer biodisponible un cannabinoide que rechaza el agua dentro de un ambiente congelado y manteniendo un sabor premium? Resolver esto es lo que separa a un experimento fallido de un producto comercial viable a gran escala. Un solo error en la formulación significa separación de fases, cristalización indeseada, sabores amargos y, peor aún, una experiencia farmacológica impredecible que arruinaría inmediatamente la confianza en la marca. Sección 1. El desafío del helado de cannabis. Los datos validan que los postres congelados representan uno de los nichos más sofisticados y rentables proyectados para el año 2026. Estamos viendo una convergencia sumamente lucrativa entre el procesamiento lácteo de vanguardia y la ciencia de los cannabinoides. Quienes lideran el sector ya no ven esto como un simple postre, sino como un vehículo de entrega farmacológica de altísima gama. Ya no es repostería, es manufactura de precisión. Pensemos en esto. Los pacientes necesitan un alivio de síntomas tan confiable como una píldora tradicional, pero en un formato agradable. Simultáneamente, el consumidor recreativo exige tiempos de inicio rápidos y predecibles. Para cumplir con ambos, la industria requiere adoptar estándares verdaderamente farmacéuticos. Pasemos a la sección 2, la química de la grasa. La clave biológica que hace posible esta integración es la lipofilia. Compuestos como el CBD y el THC son puramente hidrofóbicos, es decir, carecen de solubilidad en agua. Sin embargo, tienen una afinidad natural y extraordinaria por los lípidos. Por eso, una matriz láctea con alto contenido de grasa es el vehículo perfecto. Podemos imaginar la molécula de grasa como un transporte blindado. Este blindaje envuelve la frágil carga del cannabinoide, protegiéndola del entorno altamente ácido del estómago humano, garantizando que llegue intacta hasta los sitios de absorción intestinal. Sin este blindaje lipídico, la absorción es ineficiente y gran parte del compuesto activo simplemente se desperdicia. Y fíjense en la ruta metabólica porque es fascinante. Como ilustra este diagrama, cuando se ingiere un lácteo infusionado, a diferencia de cuando se inhala, el compuesto viaja por el tracto gastrointestinal directamente hacia el hígado. Allí ocurre algo clave. El metabolismo hepático transforma el THC convencional en un metabolito distinto llamado 11-hidroxi-THC. Esta variante química cruza la barrera hematoencefálica humana de forma inmensamente más eficaz, resultando en un efecto farmacológico mucho más potente y prolongado. Por este mecanismo exacto, no hay margen de error en la planta industrial. Las dosis dinámicas deben ser milimétricas. Una sobredosificación generaría una experiencia abrumadora, destruyendo la percepción comercial del producto. Sección 3. Estabilidad térmica y control. Entramos a los parámetros críticos del procesamiento. El primero es la marca de los 118 grados Celsius. En su estado natural, la biomasa de cannabis contiene formas ácidas inactivas, como el THCA y el CBDA. Para que el cuerpo humano las procese, requieren un paso innegociable llamado descarboxilación. Esta reacción térmica, que se alcanza exponiendo el material a 118 grados de manera sumamente controlada, elimina un grupo carboxilo y activa la molécula. Sin la aplicación precisa de esta energía inicial, el helado resultante sería totalmente inerte a nivel farmacológico. Ahora bien, una vez activada la molécula,
La fase de infusión lipídica exige un entorno térmico diametralmente opuesto. Los datos muestran que se requiere un calor muy suave, típicamente alrededor de 74 grados Celsius al calentar la crema, o un máximo de 82 grados en extracciones de alta precisión. La razón, proteger el perfil organoléptico. El cannabis tiene terpenos, compuestos aromáticos extremadamente volátiles que dan las notas de sabor y aroma. Si aplicamos un calor agresivo, esos terpenos se evaporan al instante. El resultado es la oxidación prematura de los cannabinoides y un residuo amargo e inaceptable. Básicamente, el termostato es el principal guardián del sabor. El control térmico sigue siendo el factor decisivo hasta el final de la cadena, a los menos 20 grados Celsius. Estudios empíricos, como los del Journal of AOAC International, validan que la criopreservación a temperatura sub-cero es el entorno de estabilización definitivo. En estas condiciones, el CBD y el THC mantienen su potencia original sin degradación significativa por un mínimo de 60 días. Para entender el impacto de esto, los extractos oleosos comunes a temperatura ambiente pierden entre el 18 y el 23% de su potencia anualmente por simple oxidación. Por lo tanto, el congelador hace más que darle la textura al helado. Actúa como una cámara de estasis química que protege la viabilidad del modelo de negocio. Vamos a la sección 4. Nanoemulsiones, el secreto industrial. Aquí es donde radica el verdadero salto diferencial. La infusión tradicional que simplemente une con calor el cannabinoide a la grasa láctea es anticuada y tiene problemas severos. Genera inestabilidad, riesgo de acumulación del producto en una zona de la mezcla y un tiempo de absorción biológica lentísimo de hasta 90 minutos. En la manufactura moderna, la tecnología de nanoemulsiones cambia el juego por completo. Permite una homogeneidad perfecta que evita la separación de fases y, lo más importante, acelera drásticamente el inicio de los efectos, reduciendo el tiempo de absorción a una ventana comercial ideal de apenas 15 a 20 minutos. El mecanismo que logra esto es física de fluidos aplicada a alta energía. Usando homogeneizadores de alta presión en la línea de producción, se someten las gotas lipídicas a fuerzas de cizallamiento extremas, rompiéndolas a tamaños inferiores a 100 nanómetros. A esta escala microscópica, logran una suspensión perfecta y estable en el agua de la matriz láctea. Y aquí entra una sinergia espectacular. El azúcar del helado actúa como un crioprotector. Baja el punto de congelación y evita que se formen cristales de hielo grandes. Si se formaran esos cristales, perforarían mecánicamente las microgotas de la emulsión y todo el sistema colapsaría. Esta combinación de homogeneización nanométrica y crioprotección asegura tanto la textura aterciopelada como una dispersión farmacológica inalterable. Y finalmente, sección 5. Regulación y oportunidad en Latinoamérica. Por supuesto, la tecnología más avanzada del mundo carece de valor si no cumple con la legalidad. El panorama de rentabilidad hacia 2026 exige navegar el cumplimiento normativo regional de manera rigurosa. En Colombia, el mercado B2B está maduro, con licencias claras para fabricar derivados, ofreciendo bases operativas muy sólidas. En México, COFEPRIS permite comercializar productos funcionales, siempre y cuando la concentración se mantenga estrictamente por debajo del 1% de THC. Ecuador comparte directrices similares, también con un límite del 1.0% para uso médico. Los datos validan un escenario francamente optimista, pero que exige prudencia total. Mantener la trazabilidad absoluta, respaldada por certificados de laboratorios independientes, es hoy una condición operativa innegociable. Para cerrar este análisis, el helado con infusión de cannabinoides es claramente una frontera de alto margen de beneficio, pero exige muchísimo. Requiere un equipamiento avanzado, un control infalible de la cadena de frío a menos 20 grados Celsius y formulaciones magistrales para enmascarar sabores usando perfiles profundos como el cacao. Por ello, dejamos sobre la mesa esta pregunta técnica para su estrategia corporativa. ¿Están las instalaciones productivas preparadas para la homogeneización de alta presión y el rigor metodológico que exigen estos derivados? La respuesta a esa simple pregunta será lo que define quién liderará verdaderamente este mercado emergente en los próximos años. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran.